grabar aquí. Listo. Pues hola a todas, bienvenidas a este llamado de la partería, círculo de estudio. No sé qué número de círculo es, pero ya hemos hecho muchos círculos. Algunas están aquí de regreso, otras empezaron, no habían acabado y ya es tiempo de seguirlo. Pero siempre se aprenden cosas nuevas y para las que están por primera vez escuchando el círculo, pues bienvenidas. Este es un esfuerzo con mucho amor, con mucho corazón, porque la partería sea accesible para todas. Muchas veces tenemos el deseo y el llamado de estudiar partería, pero no sabemos por dónde empezar. Entonces, esta es una escuela libre que nos permite comenzar ese estudio y con todo respeto empezar a ver los temas de partería desde lo más macro hasta lo más particular. Esto es la primera sesión, vimos, aquí les voy a compartir em, este. em, Aquí está un poquito del primer módulo, partería UFI online. UFI quiero decirles que es una palabra otomí o de lengua ñañú que significa abrazar y contener. Y así como este llamado a ser parteras nos abraza, nos llena, nos apasiona estudiar partería, pues así es como esta escuela libre nos recibe con este abrazo. Y bueno, en este módulo uno les voy a compartir esta hojita. El punto es que cada una vaya siendo autogestiva y autoevaluarnos. Y entonces, si ya viste la sesión número uno, le vas a palomear y si ya vas entregando tus tareas, las vas palomeando y así tú vas viendo tu propio avance. Es importante que si alguna de las sesiones no te queda clara, vuelvas a ver el video, vuelvas a ver los materiales y que vayas buscando. Estas sesiones son solamente una invitación para invitarnos a estudiar y profundizar en el tema. Son 40 sesiones donde nos invitamos a ver los temas y a mirarnos a nosotras mismas, a ir también trabajando en nuestro contrato con nosotras mismas y en este proceso que tiene que ver con creérnosla, mirarnos, decir esto es lo que yo decido, esto es lo que voy a estudiar y también ir dando pasos de fe hacia ese deseo de estar al servicio en la comunidad que empieza a veces desde dar información. Hay parteras que se dedican a dar clases, hay parteras que se dedican a documentar, hay parteras que atienden partos, otras parteras que dan cuidado prenatal, educación de la sexualidad, hay parteras que dan prevención, que dan solamente terapias naturales, hay parteras que son temascaleras, hay parteras que hacen muchas labores que tienen que ver con muchos de nuestros saberes ancestrales. Entonces hay parteras de una amplia gama de sabores y colores y así también nosotras hay que ir trabajando todas esas herramientas y mirándonos y también viendo en qué momento de mi vida estoy para saber qué tipo de partera puedo ser hoy. A lo mejor empiezo por las redes, empiezo educando, dando a lo mejor todo lo que viene, lo que tiene que ver con la educación de la sexualidad, la salud reproductiva. Hay que enseñar a los niños, a los jóvenes, las infancias sobre cómo cuidar su cuerpo, prevenir el abuso, respetar nuestro cuerpo, respetar la naturaleza, nuestra relación con el medio. Y bueno, toda esta es una invitación a que seamos esas parteras que necesita nuestra comunidad. Y bueno, el primer video que ya vieron, si no lo han visto, lo van a poner pronto y van a ver Partería en el Mundo. Luego vimos la sesión Partería en México y hoy va a tocar la figura de la partera y enseguida vamos a ver estadísticas de salud materno-fetal y el modelo de atención en México. Esto les digo desde esta visión que integra tanto saberes ancestrales como la partería más universitaria, como la partería de diferentes estilos que nos ayuda a poner varias herramientas a la mano y una vez que completen su módulo, van a palomear todas esas sesiones y van a poner lo que han logrado aprender, lo que se comprometen a fortalecer o volver a estudiar y van a poder enviar su autoevaluación. Así que ya se las vamos a compartir.
Y bueno, esta es una probadita de cómo ir llevando el orden de este avance. La idea es que estudiamos la teoría, estudiamos poco a poco todo lo más general de la partería y vamos avanzando hacia lo más particular y poder después llegar al punto de acompañar en casa, qué elementos se ven en cada consulta, a crear nuestros documentos. Incluso de acuerdo financiero, consentimiento informado. Por cierto, te los voy a pasar, Lupita. Me acabo de acordar ahora. Em, y bueno, todas esas cosas que vamos a ir acompañando y como parteras es muy lindo aprender a tener orden, tanto el orden interno como el orden externo en este orden de los documentos que nos ayuda también a avanzar con las familias y dar un buen servicio. Así que hoy toca que veamos la figura de la partera y vamos a comenzar. Esta sesión va a ser breve, vamos a cerrarla y enseguida vamos a empezar con la siguiente sesión. Así que, como cada clase, empezamos con el Tao de la partera que dice... El Tao de la partera. Entonces la partera realiza su trabajo en el arte de no hacer. Puede estar tejiendo y enseña sin decir una palabra. Las cosas llegan y ella permite que lleguen. Las cosas se van y ella permite que partan, creando, trabajando sin poseer, sin reclamarlo como suyo. Cuando ha completado su trabajo y si está listo, lo suelta y así dura para siempre. Así que el Tao es un bonito recordatorio de que el arte de partear, pues es vivir en el presente, entregando, y como ahora respiramos, integramos lo que nos corresponde y exhalamos y entregamos lo que corresponde también. Así que cuando hablamos de la figura la partera, es esta parte antropológica y sociológica que describe que las parteras sí son las médicas tradicionales que atienden asuntos reproductivos, pero también lo que hablábamos hace un momento, también hay parteras que hacen todos los rituales de ritos de paso, menstruación, cuando hay alguna situación de esterilidad, gestación, nacimiento, vida, muerte, acompañamiento al bautizo, acompañamiento a curar a los bebés, al susto, a curar el empacho, a curar la tristeza. Y bueno, actualmente algunas parteras indígenas han logrado conservar su lengua, no todas, algunas ya están mezclando algunas de sus palabras con el español y con otras lenguas. También así pasa con las costumbres, con los valores, con las prácticas y rituales, y todo esto se van modificando a través del tiempo. Las parteras de las zonas rurales y de las grandes ciudades o zonas conurbadas siguen siendo las protectoras del parto, de la parturienta, del proceso de parir, y en sí somos estas guardianas que protegemos que el parto siga siendo este momento ceremonial, un momento de transformación, donde en el centro está la familia que está pariendo. Y esta familia puede ser cualquier tipo de familia que esté pariendo. A veces la familia que llega están casadas, otras veces en unión libre, otras veces son familias de dos mujeres, de dos hombres, a veces son familias de diferentes tipos de familia, con dos mamás, con dos papás, con diferentes situaciones, o les dicen blended, ¿no? Como familias que integran a veces a, a hijos adoptivos. Y bueno, la figura de la partera es que la partera navega con todas estas situaciones que se van presentando o con todos los tipos de familia. Nosotras conservamos la intimidad y el centro que es la familia, sus necesidades y que se sigan conservando tanto las costumbres como los cuidados. Porque cuando hablamos de rituales o cuidados, no es por am, como mezclarlo con alguna religión, respetamos la religión que tenga la familia,
Platicaba ayer con mi maestra Amalia de acá de San Quintín y me decía, bueno, es que a veces cuando prendo el copal o cuando doy gracias a la Madre Tierra, cuando a veces saco mis plantas, saco eh, mi altar con mi incienso, algunas personas creen que eso no va con su religión. O si ya son testigos o ya son evangélicos o protestantes o así, pueden tener una versión y decir, ay, no, eso no me lo permite mi religión. Pero en realidad estamos viendo desde la antropología y la sociología, desde la etnografía, ver que la partería va mucho más atrás de las religiones, va mucho más atrás de estas nuevas tendencias, es agradecer, es conservar y preservar todo esto que nos ha sostenido por muchos años. Entonces, con mucho respeto, cuando usamos nuestras plantas para curar, cuando conservamos algunos inciensos, algunos remedios, a veces contienen que el cuerno de venado o que el ojo de la vaca o que todas estas tradiciones no quiere decir que yo esté adorando a la vaca o al venado, sino que sabemos que tienen un poder curativo cada elemento que estamos usando, cada elemento que viene de la tierra, del agua, de las plantas, de los animales. Sabemos que es este respeto, así como tenemos nuestro cabello, lo cuidamos, así también es la continuación de mi ser, de mi bienestar, el cuidar la tierra, el cuidar el río, el cuidar a lo que nos rodea, a los seres más vulnerables, nuestros animalitos, los animales que nos visitan, las abejas que polinizan. Y bueno, la figura de la partera se refiere a tener en cuenta que la figura de la partera, sin importar si la partera está en su comunidad original o ya migró o ya está viajando o como sea que esté sucediendo en su vida, la partera tiene estos saberes y estos conocimientos y estas medicinas que está cuidando y que está pasando para que las familias puedan seguir beneficiándose de de estos cuidados, de estos saberes. Y pues les decía, no tiene que ver con la religión, sino más bien con conservar las medicinas y agradecer por todo lo que recibimos, agradecer porque hemos tenido un parto saludable, un bebé fuerte, un bebé, incluso si el parto es abdominal, agradecer porque hubo quien nos ayudara cuando tenemos que pedir ayuda, agradecer porque nuestro bebé se queda en la tierra, porque algunos bebés sabemos que vienen con condiciones que los hacen regresar pronto, ¿no? Al cielo. Y así es como la figura de la partera se refiere a todo lo que tiene que ver con conservar nuestras medicinas, conservar estas eh, pues maneras de cuidar la vida, cuidar la tierra, cuidar el agua y cuidarnos entre nosotros, cuidarnos en comunidad. Y bueno, cuando hablamos de especialistas de la Coordinación Nacional de Antropología, el CNA, del Instituto de Antropología e Historia del INA, llevan a cabo investigaciones sobre cómo las parteras, matronas o como le llaman en diferentes lugares del país, eh, hacen estos cuidados y de acuerdo a los especialistas, durante el nacimiento de un bebé en la mayoría de las comunidades indígenas en México se llevan a cabo rituales o agradecimientos o ceremonias similares. Entonces la partera también se encarga de convertir al niño que viene del inframundo o de otro lugar, de un ser celestial, viene y lo ayuda a que su alma quede afianzada a este mundo. La partera ayuda a que bebé eh, amacice, decimos, que agarre fuerza, que se quede en esta tierra, que camine bonito por esta tierra, que lo sigan a cada bebé las flores, los cantos, los pajaritos, que viva cosas lindas. Y la partera, pues en esta figura
Es un tema que entrelaza el sistema de clases que seguimos viviendo en México, los usos y costumbres, lo divino, lo médico, lo antropológico. Y algo que me gusta mucho compartir es que la partería nos da esta capacidad de acompañar con todas estas herramientas que recibimos, tanto pueden ser ahora universitarias o pueden ser, por ejemplo, que sabemos checar la presión, sabemos checar la temperatura, sabemos aplicar un medicamento si es necesario, pero también sabemos acompañar a la persona que ha recibido una violencia, sabemos abrazar su alma, su espíritu, también sabemos tocar con suavidad o también hablar con firmeza cuando hay situaciones entre las familias, por ejemplo, que a veces las parteras les toca ser las primeras o las únicas que intervienen en situaciones de machismo, en situaciones de injusticias. Entonces, la partera es quien acompaña a todos estos diferentes niveles y en todas estas diferentes ocasiones. Y la partera con esta figura siempre ha sido representada como con esta manera de mirarla como una conexión entre lo espiritual y lo terrenal. Porque la partera nos recuerda, sí, mi amor, ¿quieres pan? Lo siento, aquí hice un comercial. La partera nos recuerda que sí, somos carne, somos un cuerpo, somos un corazón que late, somos un cuerpo con presión arterial, con temperatura, pero también la partera nos recuerda que somos un alma, que somos emociones y que si de pronto nuestra mente o nuestro espíritu está asustado, eso puede inhibirnos para poder lograr el parto. Así que la práctica de la partería con sus propias características no ha estado libre del influjo de la sociedad dominante, que ha tenido transformaciones y siempre va a seguir evolucionando. Y bueno, aquí les traje algunas representaciones de cómo la partera a veces se mira como una persona que está sosteniendo, a veces se representa como parecido a una deidad o a una persona eh, conectada a los dioses o a la sabiduría celestial. Otras veces se representa solo sus manos, solo como un sostén, solo como una persona que está ahí sosteniendo. Y la siguiente diapositiva menciona las parteras, lo que les decía ahorita, ¿no? Como estas guardianas, las guardianas del parto, del nacimiento, de los procesos fisiológicos, de lo que es nuestra naturaleza. Es cierto, en la naturaleza a veces vemos que nacen puerquitos, perritos, gatitos, y no todos viven, no todos salen adelante. Pero en la naturaleza hay esta parte como de comprensión, donde incluso las ballenas, ¿no? Cuando están con sus críos que no viven, hacen su proceso de duelo, pero siguen adelante. Y así también las parteras somos estas guardianas donde conservamos estas prácticas pues que son mamíferas, que son ancestrales y que a través del tiempo, aunque ha habido modificaciones importantes en las parteras o también debido a lo que hablábamos la sesión anterior, ¿no? De las capacitaciones que han venido a contaminar a veces lo que las maestras ya hacían bien, a veces la confusión de que no, ahora que tengo que usar esta medicina, ahora que tengo que inyectar y ahora se van mezclando y a veces van dañando lo que ya se hacía con un té, con una planta y que pues era mejor llevado que combinando a veces estas pues malas prácticas o prácticas rutinarias que ya hemos visto que en el sistema de salud o en el hospital no están funcionando. Y las parteras han resistido a la colonización. Lo que estamos buscando es decolonizar la salud. Buscamos que
se siga analizando y nos estemos cuestionando constantemente los sistemas de creencias y el por qué hacemos lo que hacemos. Como cuando a todas nos dicen, vete a hacer la prueba de la glucosa, la curva de la tolerancia. Y luego decimos, ok, pero ¿para qué es eso? Pero en realidad, ¿qué estamos midiendo? Pero en realidad mi cuerpo va a trabajar igual si yo me tomo esa glucola o esa azúcar de golpe, o mejor hago la revisión diario por varios días, o es cuestionar y de nuevo, decolonizar se refiere a seguir cuestionando todas estas prácticas y somos estas guardianas, tanto buscando los elementos de la partería que han sido conservados por siempre como integrando los elementos que han sido más modernos o que son tecnologías nuevas, pero que nos pueden ayudar a que sigamos preservando lo fisiológico, conservar el origen y a la vez cuando hay pérdidas o ganancias de elementos de la persona partera y sus actividades de partería, pues buscamos que siempre sea sin afectar a la familia, ya sea que algunas parteras ganan más conocimientos, que van adquiriendo más herramientas, pero lo que buscamos es que siempre sea mejorar y disminuir la muerte materna, disminuir la muerte neonatal, promover estas prácticas y que cada vez haya mejor acceso a la salud. También somos nosotras las guardianas o este frente de línea de cuidados de salud. Entonces, cuando nosotras encontramos una persona que necesita atención, lo sabemos identificar. Por eso somos las primeras, lo vimos en COVID, las primeras atendiendo partos, las primeras dando asesorías y apoyo en salud, porque somos las que estamos al frente de los cuidados en la comunidad. Y cuando hablamos sobre los pueblos indígenas, las naciones, vemos que en todos los lugares, desde Canadá a la punta norte, Estados Unidos, el centro en México, en Guatemala, en Panamá, en Ecuador, hay grupos con conocimientos, con sabiduría, en Bolivia, en Colombia, en El Salvador, en Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Paraguay, en Venezuela, en Surinam, en toda Latinoamérica o Aviala, como es el nombre tradicional de nuestro continente, hay naciones, pueblos originarios, pueblos nativos que ya tienen un conocimiento ancestral que está ahí, que a veces se ha conservado y que otras veces por la colonización se ha borrado, ya que, bueno, al menos en México, 200 años de, ¿cómo se llamaba? Cuando nos llevaban a las personas a quemar, a la tortura, todo esto que duró 200 años castigando a las médicas tradicionales, a las parteras, a las personas que tenían conocimientos sobre las lunas, los ciclos, pues ha sido muy fuerte y muchos de esos conocimientos se perdieron, los libros, los códices, pero la oralidad los guardó y también muchos de estos elementos o muchos de estos conocimientos poco a poco pues se fueron escondiendo y poco a poco han ido saliendo y se han ido entregando y se han ido pasando. Y algunos ejemplos de mujeres y diosas mexicanas, aquí les pongo algunas figurillas que seguramente han visto alguna de ellas. La más famosa es Tlazolteotl, que está siempre como la devoradora de inmundicias, que está pariendo en cuclillas y que está a veces pariendo a veces de cabeza y a veces de pies a un bebé. Y bueno, estos son ejemplos. Uno es del Zapotal en Veracruz, que tiene las representaciones de la diosa Cihuateteo, que simboliza a las mujeres muertas durante el alumbramiento. El otro entierro que encontraron es de Pozohuacán, en el Estado de México, y muestra los restos de un guerrero en posición eh,
en posición fetal y los de una mujer que los abraza, en una representación de regresar al vientre materno. Y se puede apreciar además a la diosa de la fertilidad de Tula Hidalgo, que lleva un tocado. A veces la tlazolteo tiene flores, otras veces tiene serpientes. Y cuando hablamos de la conquista y del dominio colonial, estamos recordando todo este tiempo de transformación que se dio en todo, tanto en lo biológico, en lo cultural, en lo religioso. Nació la figura del mestizo, que ya no es un mexicano nativo, tampoco un indígena puro, tampoco es un europeo. Y bueno, algunas de las compañeras dicen que no adoptemos esa palabra, ya que tiene connotaciones peyorativas, o sea, se usaba como para desprestigiar o desmeritar a una persona, pero bueno, habrá que encontrar un término que defina esta mezcla donde nosotros pues ya tenemos esta mezcla sanguínea y de ADN y de procesos, ¿no? Tanto de sincretismo y aculturación que impone estructuras tanto políticas, económicas, sociales, religiosas, y así es como surge la mezcla de influencias. Se impusieron sanciones también para los que no acataban las nuevas prácticas religiosas y por eso la Inquisición, ¿no? Por 200 años, quien no estuviera siguiendo la religión o las normas que se aceptaban, entonces se enviaban al fuego, a la tortura, y pues esto significó que muchos sacerdotes, que muchos médicos tradicionales, pues perdieran la vida y a muchos se les atemorizó, se les obligó al silencio, a la inactividad, y la partera curandera solo sigue realizando sus prácticas en zonas más protegidas, en zonas más alejadas, donde no llegó la colonización. A México también hubo parteras empíricas que llegaron con las europeas, algunas eran de clase media. Ellas apoyaban su fe, apoyaban a la Virgen María, algunas santos como Santa Rita de Casia, San José Neonato y otros para que se lograra bien el parto. Y entonces así va dándose la aculturación o esta amalgama, que ahora me encanta el término que usa una amiguita, Olga, que dice es el ensamblaje, donde vamos ensamblando como si fuera una orquesta todos estos saberes y vamos tomando más herramientas y más fe para poder acompañar a las familias y a las personas, pero también reconocer que se inició una persecución pública en la Nueva España, o bueno, en México que le llamaron Nueva España, donde se degradó a las parteras, se les denigró. Algunas fueron víctimas de la Inquisición, sí tenían sospechas de que tiene pacto con el diablo, sabe sobre la luna, sabe sobre los ciclos de la mujer, y entonces la partera en general era acusada de brujería al hacer cualquiera de sus curaciones, de sus ritos. Y si veían que ella hacía algo para proteger a la parturienta, al recién nacido, de inmediato pues la querían acusar. Y claro, empezó a haber esta aculturación también del parto horizontal, que sabemos que vino de Europa, de cómo el rey quería ver a las parturientas acostadas para mirar los partos. Y también hubo publicaciones, incluso en los historiadores, que son muchas veces hombres, contando historias sobre lo que veían, reforzaban la idea de que el servicio en las parteras era como para personas pobres o ignorantes. Em, pero bueno, sabemos que las parteras también fueron las primeras en hacer historia, las primeras en tener acceso a la escuela de medicina, aguerridas, entraron a educarse, a compartir sus saberes, empezaron las primeras certificaciones y también había la aceptación popular. Aunque muchas personas lo nieguen, siempre tenían esta aceptación de parir en su casa, de parir con la familia, de dar el chocolate
chocolatito, el tecito y este saber especializado que ya era pues de muchas personas que recomiendan. Si ya atendió a mi hermana, a mi prima, a mi familia, a mis amistades, obviamente también las parteras tenían ese peso y ese honor y esa consideración. Y ellas son testimonio de que un oficio respetado, sabiduría heredada, no siempre tiene que ver con una educación formal o incluso no se condiciona con saber leer o aritmética. Las parteras tienen saberes impresionantes y que no siempre pues vienen de universidades o de escuelas, a veces ni tocan la escuela, pero tienen muchísimos saberes y el parto en casa es nuestro lugar de trabajo, es donde se da nuestro oficio. La casa se considera el sitio apropiado porque es ahí donde se da este acto sexual, porque sabemos también que es un acto íntimo. Y cuando hablamos de estos de meditar a las parteras, pues pueden encontrar a Bartolo H., que no lo voy a leer ahora, pero hablaba de las parteras como estas comadres que no saben, que son hábiles para el chisme casi casi. Y actualmente la Secretaría de Salud son los que a veces son los que pasan la voz de que no, las parteras no hacen bien su trabajo. Cuidado que despegan las placentas y te tocan la panza. Cuidado que es peligroso. Y entonces toda esa mala em, propaganda o esa mala fama muchas veces viene de los hospitales o de personas que desconocen el oficio, que desconocen lo que realmente es la partería. Y también se da la figura de la partera urbana. Esta figura que es la que tenemos ahora más, tanto las parteras viajeras como las parteras que están a veces en su comunidad o a veces migran, pues ya están visitando o navegando diferentes espacios, pero la partera actúa con ética, brinda información para que las personas, las familias estén listas para la toma de decisiones, explica los procedimientos. Respeta la ideología y la madurez de cada familia, de cada persona, empodera para que las personas confíen en su proceso y generalmente el parto es saludable, así como es la gestación, el parto, el posparto, pero de vez en cuando pues se requiere pedir ayuda. Y esto es difícil porque sabemos que siempre que pedimos ayuda, pues en los espacios clínicos a veces se le va a a maltratar a la familia, a veces a la partera o a veces va a ser una combinación entre hacer esta difamación, hacer estas señalizaciones o esta culpabilidad para los padres. Así que deseamos que la figura de la partera siga avanzando, siga creciendo y esta figura de la partera es un constante que se está construyendo cada día en cada comunidad y con cada partera se hace una nueva historia, porque con tu manera de hablar, con tu manera de explicar las cosas. Es la manera perfecta que la familia que te busque necesita. Es como necesita recibir la información, con tu tono de voz, con tus explicaciones, con tu manera de hacerlo. Y así la partera de la comunidad es quien sigue siendo la figura de saber, de amor, de autoridad que cuida y que es una luz en medio de oscuridad de las comunidades que están expuestas a tantas cosas y en todos lados donde vivimos sabemos que puede haber un semillero de cosas lindas, pero también cosas difíciles y nuestras infancias y adolescentes, nuestra juventud está expuesta a muchas cosas y por eso las parteras somos este espacio seguro para familias, para infancia, para las adolescencias, para buscar información segura, certera y si no lo sabemos todo, también acompañamos. Podemos decir, eso no lo sé, pero busquemos juntos y buscamos juntos con las niñas, con las adolescentes y eso es una muy buena enseñanza o ejemplo de cómo
buscar el conocimiento en fuentes seguras, en cómo somos unas aprendices eternas de la vida. Y esto es en todas las profesiones y en todos los oficios, así debería de ser, que todos estemos abiertos a seguir